Próximamente. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Somos Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta hermosa mañana, como siempre en una emisión más de Como Caídas del Cielo, con este gusto de tenerlos y de recibirnos y de reencontrarnos una semana más. Y bueno, para empezar, permítanme presentarles a mis queridas compañeras, a mi maestra y querida amiga Lupita Montaño, por favor. ¿Qué tal, Normita? ¿Qué tal, Almita? Pues ya aquí con mucho calor, pero bien contentos en este día, que es un día donde brilla el sol, donde brilla la vida, donde es una oportunidad de agradecer por todas las bendiciones que recibimos. De verdad que somos bien afortunados, y yo soy afortunada de estar aquí nuevamente compartiendo y de tenerlas a ustedes aquí conmigo, y sobre todo las bendiciones del público que nos recibe cada semana. Muchas gracias, Lupita, y por supuesto también tenemos a nuestra querida Alma Ríos. Hola, muy buenos días Lupita, Normita, buenos días a todos y a todas, gracias por escucharnos en este día maravilloso. Es un día efectivamente esplendoroso, un día para compartir, un día para charlar, ¿no? entre amigas de todos estos temas maravillosos que la vida nos da. Y bueno, pues ahora sí que gracias por estar, gracias por escucharnos, por ponernos esa atención, que te das esa atención de poner el play o ver este video. Muchas gracias por estar. Bueno, la tecnología sigue avanzando, Sí. A mí me impresiona mucho, y ahora además hasta con video. Bueno, Sí, nada más dices video y ya no sé dónde poner las manos. Ya sé, es una presión adicional. Yo no sé si nos vamos a acostumbrar, pero bueno, lo que intentamos aquí es ser nosotras mismas, tener esta charla Claro. siempre como entre amigas, que es una charla de concientización, de aprendizaje, de mucho compartir, y de que a partir de eso podamos también compartirles a ustedes muchos de los temas que a nosotros nos inquietan, ¿cierto? Claro. Como el de esta semana, que fue un tema que Almita propuso, por supuesto que nos encantó la idea, porque es un tema muy actual. Si ustedes me permiten, voy a presentar el tema de hoy, y es: la espiritualidad está de moda. Y es que recientemente hemos visto que ha habido como un resurgimiento por todos lados de escuelas, de maestros, de esta tendencia donde todo el mundo habla y parece que está de moda. Entonces, tienes nuevos amigos, haces meditación, cambias el estilo de vida, comes de otra manera, y todo eso parece que te mete en un nuevo rollo, ¿no? De cómo estar, Claro. muy de moda. Pero, ¿qué peligros también pueden cerrar esta nueva tendencia? Sobre eso queremos charlar el día de hoy, y sobre eso queremos que Almita nos empiece a platicar. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos con el tema de la espiritualidad? Pues bueno, pues como bien lo dices, ha habido un gran boom a partir de, ¿qué te gusta? Los años 90s. Un poquito atrás. Un poquito todavía. atrás, ¿no? Ajá. Pero ahorita que es así como el cambio de era, y que, bueno, yo me acuerdo que en los 90s se oía yoga, pero era así como un yoga para exclusivos, ¿no? Se oía Reiki, y yo me acuerdo que cuando me decían, es que doy Reiki o doy terapia Reiki, soy maestro Reiki, yo decía, wow, ¿no? O sea, era Temas como rarísimos. temas raros, y como que era exclusivo, y además eran carísimos. Y a raíz de como el año 2000, más adelante empezó a haber como esta apertura, ¿no? 2005, 2010, ¿no? Empezó a haber una gran apertura sobre estas terapias, esta espiritualidad, ¿no? Fíjate, Almita, si me permites, esto que comentas tiene que ver mucho. La cronología nos habla del año 50, que empieza la nueva era, ¿no? Uh-huh. La nueva era de Acuario, que Uh-huh. sustituye al Piscis. Entonces, desde ahí empieza a generarse una nueva energía. Pero tienes razón, todavía en los Uh-huh. años 90, hablar de estos temas era algo muy raro, muy extraño. Bueno, hablar de meditar,
que es parte del yoga, que es una de las áreas que abarca yoga, meditar todavía era un tema polémico, ¿no? Dentro de la misma religión. Meditar se pensaba que era abrir la energía para que se entrara algo que no podías entender, ni contener, ni dirigir. Yo no sabía ese concepto que se tenía, sí. Pero qué impresión, ¿no? Que de hecho, antes esa idea. meditar era irte a rezar a la iglesia. Bueno. No existía otra cosa. Hasta que se empieza a abrir todo esto, que ya empiezas a ver que no nada más es la iglesia lo que existe, o empiezas a ver que ya algo más te acerca, entre comillas, a Dios, y ya no solo la iglesia. ¿Sabes qué? Por ejemplo, estos términos de meditación y de estos términos que vienen de fuera, de más como de Oriente, también los veíamos muy alejados de nuestra realidad, ¿no? Porque eran cosas que verdaderamente aquí no se trataban, no se entendían, y los veíamos lejanos a nosotros, no solo por el contexto que comentas ahora, sino porque en realidad no teníamos ninguna conciencia de qué era, ¿no? Yo, por ejemplo, efectivamente, mi camino filosófico inició por ahí del año 2000. Todavía en esa época, hablar de temas filosóficos muy encaminados a la cuestión holística, espiritual, era tachado de ser muy sectario. Y entonces pensaban que podían estarte lavando el cerebro con ideas raras, con cosas raras, si tú te metías a estudiar ese tipo de temas, ¿no? A mí me tocó, incluso mis propios compañeros de estudio, de clase, me decían, oye, ten cuidado, quién sabe dónde estás metida, ¿no? Ten cuidado con lo que digan porque te pueden estar lavando el cerebro. Y a mí me daba mucha ternura en algún sentido, pero angustia en otro, por la falta de información que había y porque eran temas muy, muy cerrados y oscuros, pertenecientes como a sectas, ¿no? Claro. Pues bien, ¿hacia dónde nos quieres dirigir? Pues yo las quiero dirigir porque justo en ver de todo este despertar, ¿no? El famoso despertar de la conciencia, que muchos creíamos y algunos creen que el despertar de la conciencia es una meta. Y a veces, por creer que es una meta, entonces nos acercamos a maestros, ¿no? Entre comillas, a lugares donde te venden una iluminación. Y esto está bien chistoso porque entonces tú en el desconocimiento, ¿no? de no saber qué es la espiritualidad, porque crees que la espiritualidad incluso te la venden en... ¿Qué crees? Te vendo 10 paquetes de clases y con esto te vas a sentir muy feliz y vas a encontrar tu iluminación. O vente a un curso que va a durar un fin de semana, pero con eso ya tuviste. Y te vas dando cuenta que con el paso del tiempo no es así las cosas. Sin embargo, en todo este boom, como todo, estamos en un tiempo, vivimos en una era y en una época de dualidad. Entonces, como tal, hay maestros muy buenos, hay escuelas muy buenas, pero hoy por hoy también hay escuelas que no lo son y que aparentan ser. ¿Se acuerdan de esto que decían que los falsos profetas? Sí, ¿no? Claro. Y hay una que lo ubicábamos solamente para las sectas religiosas. Para las sectas religiosas. Si tú te imaginabas así como un papa con cuernos y cola escondida, ¿no? Y ya le parabas. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de todas estas técnicas que ahora hay, de sanación, de introspección, entonces pues te acercas porque obviamente todo mundo se empieza a contagiar. ¡Ay, van al yoga! ¡Ay, son sanadores! ¡Ay, son reikistas! ¡Ay, son!, ¿no? Entonces, ¿y quieres pertenecer o entender? Claro, sí. Entonces por el hecho de querer pertenecer, entonces te metes a una espiritualidad falsa, a un espiritual bypass. Que no estamos hablando que yoga sea una espiritualidad falsa. Estamos entrando al tema de técnicas para diferenciar. Para diferenciar, ¿saben? Muy bien. Es para diferenciar, sí, porque claro, son Reiki, yoga, Theta Healing, Magnify Healing, la flor de la vida, Kabbalah, Tarot, son filosofías bastante serias. Sí, ángeles. Son filosofías bastante serias que merecen aún así un gran respeto. Sin embargo, como queremos pertenecer y como ciertos grupos, a lo mejor a nivel inconsciente o inconsciente, voltean a ver y dicen, es que ahí está el negocio, ahí está el boom. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, claro que existen estas escuelas que son serias, porque las hay y hasta hoy yo puedo decir, yo las conozco. Pero también yo llegué a conocer, y yo creo que ustedes también, sí, claro, llegaron a conocer escuelas que te la pintaban muy bonito.
y que de repente decías, ¿cómo? Donde tú llegabas y entonces te decían, ¿no? Y esa es una de las cosas. Tú ya no tienes que sufrir, tú ya no tienes por qué enojarte. Ujú. ¿Sabes qué? Tienes que cambiar tu estilo de vida. No te dan la opción a, tienes que. Cierto, te venden como que tienes que llegar a esa meta que tú Claro. dices, pero rápidamente, súbitamente y sin como perdiendo la humanidad en un sentido. Claro, o sea, al final, como tú estás ávida de pertenecer a ese grupo, porque ves que es el grupo de los iluminados, ¿no? Porque así lo ves en los libros y así te lo venden. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando entras y conoces estas escuelas o conoces a estos pseudomaestros, a estos gurús, yo no les llamaría gurús en realidad, sino maestros, entonces pues te das cuenta, ¿no? Entonces aquí te dicen, ¿cómo darte cuenta de este bypassing, se me traba la lengua, bypassing espiritual, ¿no? Uno, te dicen, tienes un desapego exagerado, ¿no? O lo intentas al menos, Sí, ¿no? o sea, ay, no, yo ya no. Entonces, de que te vestías de traje o tus bolsas Gucci, ahora dices, no, ya de guaraches de Sí. suela de llanta. Y no sé si a ustedes les pasó. No, bendito Dios, no. no. Y casi así de, fíjate no, pues que qué no. bueno, y casi así de vístete de manta porque es lo más barato, ¿no? Porque así la gente te ve bien humilde y entonces se va a acercar. Fíjate, Incluso como, a lo mejor ni como tan barato, porque ni es tan No, barato no es barato. vestirte de manta. Ujú. no, Porque es muy eso bonito y es bonito, es elegante sí, y es caro. Es caro. Más bien el vestuario se piensa que hace al maestro. Así es. Y entonces al vestirte de esa manera ya tenías un estilo o una personalidad que podía impresionar o que puede impresionar y que Así puede es. hablar de quién eres. Así es. así Entonces, Yo ahí creo que también ajá. ha habido como una, no sé si es como una mala interpretación de el vístete lo más sencillo posible, porque lo importante es el espíritu, ¿no? Ujú. Y entonces la materia deja de ser importante. Y a mí me da mucha ternura porque yo veo a los estudiantes de filosofía de la UNAM, siempre lo comento en clase, y están realmente así, ¿no? Es como que muestran un cierto desprecio hasta cierto grado por la materia, Claro. y porque están muy centrados en la cuestión del espíritu, que la consideran más real. Sin embargo, cuando vas avanzando en el camino también te das cuenta que lo ideal sería mantener un cierto equilibrio, un cierto justo medio, Así como el es. que hablan todos los maestros, en el que no necesariamente vas a gastar a lo mejor los millones por una bolsa que tiene una función específica y entonces tú pierdes ahí la habilidad de ver la función por la apariencia. Así Y es. quizás entonces empiezas a decidir no dejar, como decimos, de ser tú, pero sí dejar de exponerte en esas marcas, ¿no? Entonces Ujú. empiezas como a ser más ligero de equipaje. Claro. Sigues en tu estilo, pero dándole el valor justo a las cosas. Y eso sería cuando lo haces genuino. Pero Claro. cuando no lo haces genuino, entonces, ¿qué pasa? Te vuelves un La moda. maestro. Es moda de- espiritual. Claro. Ahí es donde entra este espiritual bypassing, ¿no? Claro. Que entonces ya de repente, yo no compro estas cosas, ¿no? Pero en el fondo, pues no, o sea, lo haces porque ya te lo dijeron que así tiene que ser para que llegues a la iluminación. O Pero para entrar al renunciando- reino de los cielos. Claro, pues, renunciando pues a una sí. parte de ti. Renunciando, o sea, y reprimiendo, ¿no? Que es otra de las características. Claro. Reprimes emociones, reprimes sentimientos, porque aparte te dicen, es que ya no te puedes enojar. Es que si te enojas, entonces no estás aprendiendo. Entonces imagínate al pobre ser humano que está ávido de alcanzar la iluminación. Y entonces cuando va en el metrobús y lo hacen enojar y quiere aventar un golpe, no lo suelta. O no dice la mala palabra porque eso ya no es de Dios, porque Claro. eso ya está fuera de. Ay, no, yo como. Entonces empiezas a reprimir. Y como reprimes, ¿no? No lo canalizas, que sería lo otro. Canalizarlo, estar consciente de tu emoción y actuar, Sentirla, no con la aceptarla, emoción, aceptarla, ¿no? no observar la emoción, pero no actuar desde ahí. Eso sería lo diferente. Pero no, yo lo reprimo. Entonces, ¿qué pasa? El enojo, la ira, mi sentimiento de culpa, de tristeza, aquí me lo quedo. Claro. Y entonces, pues aquí me lo voy comiendo. Y culpa por haberlo sentido. Y culpa, además, incluso de pensarlo. No, ¿no? claro. Entonces hay una incongruencia total en lo que vas haciendo. Así ¿cierto? es.
un énfasis exagerado en lo positivo. Ay, sí me encanta y me encanta. Pero ¿qué te parece que para seguir hablando ahorita que topamos la parte negativa y nos vuelvas a explicar el positivo, vamos a un corte y volvemos en un momento, ¿te parece? Así es, regresamos. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Muy pronto. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, y ya estamos de nueva cuenta aquí hablando de este tema de la espiritualidad está de moda con Alma Ríos. Y nos estabas contando, Almita, yo me quedé con una duda y quiero preguntarte en este momento. Nos estabas hablando de un término instaurado por un psicólogo que ha costado trabajo pronunciar. ¿Qué es esto? Espiritualidad bypass. Ya la practiqué durante el Todo el corte corte. y les voy a decir, por favor pongan Música de fondo. Eco. Spiritual bypassing. Eso. tú muy ¿de bien. qué se trata este término cuando estamos hablando de la moda que hay actualmente? Fíjate que un psicólogo por ahí de los años 80 le dio este término y lo voy a leer porque no quiero equivocarme y hacer malinterpretaciones. Claro. Se refiere al uso de prácticas y creencias espirituales para evadir la confrontación de cosas incómodas, heridas sin sanar y necesidades emocionales fundamentales. Aquí nos dice, en pocas palabras, es un rechazo de nosotros mismos a los otros usando una máscara de bondad, amabilidad y espiritualidad. ¿A qué le suena esto? ¿Le suena? Hipocresía, ¿no? Evasión, Evasión. no aceptación, No aceptación. Ilusión también. ilusión. Porque aparenta ser algo que en realidad no eres, no has trabajado. Yo aquí entiendo que el camino de la espiritualidad realmente es un camino, como siempre se ha expresado, ¿no? Uh-huh. No es que tengamos que llegar a un punto y no es que con un determinado tiempo ya lo lograste o ya lograste ser iluminado, sino que definitivamente tiene que ver con ir internalizando ideas, conceptos nuevos, irte despojando de ideas que ya no te van sirviendo, pero sí te van sirviendo nuevas ideas y nuevas formas de entender la vida. Uh-huh. Y entonces en este avance, pues vas así, en el sendero, Claro. avanzando, reencontrándote con viejos amigos, compañeros, maestros, Ujú. y como logrando entender, internalizar Uh-huh. más cosas que son buenas para tu vida, ¿cierto? Sí, claro. Y este programa justamente lo hacemos para que se entienda si estás en un camino que realmente te va a llevar a una espiritualidad o si realmente te está llevando por una espiritualidad comercializada, Claro. ¿no? Hace un momento hablaste acerca de la espiritualidad como una meta. Ujú. Y si hablamos en ese sentido, se convierte en una competencia. Claro. Si es mi meta y a la que tengo que llegar, pues entonces no sé cómo, Claro. pero tengo que llegar. Y a ver quién no llega sé- más rápido. Claro, ¿no? claro. Y en los tiempos y en las formas no importa, pero tengo que llegar. Claro. Porque tengo que llegar a ser lo más espiritual posible en base a las técnicas que son el plus en ese momento. Así Porque es. también cada técnica se ha manejado como un plus. Sí, claro. Quienes estudian ciertas técnicas que cuestan tanto, Ahí va otro, ¿no? Va engrosando. Si vas a un curso que cueste carísimo, vale la pena. Y a lo mejor vas y desembolsaste una lana y no se te quedó nada. O viste algo que ya te enseñaron. Pero ¿qué tal cuando te dicen cuesta menos o la mitad o la Dudas. cuarta parte de lo que te iba a costar el otro? Dudas. Dudas, ¿no? Entonces, ay, ¿será cierto? Y resulta que son los cursos, ¿no? En veces, ¿no? Son los cursos que mejor te dejan y te abren las puertas. Oigan, ¿no les pasó en algún momento de este aprendizaje, como bien dice Almita, en algún momento cuando empezaban a surgir las nuevas técnicas, ¿no? Que se cobraban estas tarifas tan elevadas y que además eran así, en dólares, por ejemplo, porque así se había canalizado y así se había dicho. Pero entonces, entre más caro, era mejor, y tenía que ver mucho con lo que tú has comentado, Lupita.
entre más caro mejor, y entre más cursos pueda yo tener en mi currículum, me voy haciendo un camino mucho más rápido en la meta. Claro. ¿no? Porque además hablamos, no, esto lo necesito para mi currículum. Así es. Esto viéndolo como algo profesional material. Sí. Sí, pero que tenía que ver con esta competencia de la que tú hablabas. Sí. Y a todos nos pasó que además en esta intensa curiosidad del ser humano, podías genuinamente estar interesado en aprender y en entender de qué se trataba una técnica, pero por otro lado el ego siempre ha hecho su presencia, y entonces seguramente también caímos en algún momento en esto de quiero aprenderlo todo. Y luego no tenías un momento de tu vida de descanso porque los tiempos que tenías libre querías estar en todos los cursos, con todos los maestros, y como bien dices, eso es lo que te llevó a lugares y escuelas donde a veces no fue lo que tú buscabas en realidad. Y yo creo que no por nada me tocó desarrollar este tema, porque a mí me pasó. O sea, sí sé de lo que estoy hablando, porque yo sí atravesé esas etapas. O sea, llegaste a una escuela o con maestro que no era. Yo sí llegué a una escuela en donde pasé por cursos que fueron muy caros. Anhelo de cursos y cursos. Claro, cursitis, ¿no? Cursitis. Y además porque sí había un llamado. O sea, yo quería hacer algo de esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo hacía mis solicitudes de empleo, yo ponía, ¿qué es lo que quieres cumplir en la meta? Yo ponía, ser maestra de yoga, ¿no? Y yo ni yoga tenía, ni había tomado yoga. Y por eso no te contrataban, porque estabas fuera del ámbito profesional, ¿no? claro. Pues estoy aquí, no es cierto. Entonces, en mí sí había un despertar. Entonces, en este despertar, porque así empezamos, o sea, estás ávido, ¿no? De conocer, de pertenecer, de que ves que dices, es que ahí sí les va bien, y de entender. Y donde estoy yo no me va bien, entonces no me siento feliz, y allá me dicen que sí es feliz, entonces es lo primero que te llama. Entonces, claro, vas a cursos muy caros en donde te enseñan ciertas cosas que hoy yo me doy cuenta que hice estupideces porque te lo enseñaban a la mitad, ¿no? Te lo enseñaban, te decían, tú dale, tú invierte, ¿quieres ser próspero? Ábrete las puertas de la prosperidad, ¿sabes? Y que decían, invierte para que te llegue. Es más, si tienes lo de la renta, gástatelo y vete al fin de semana, no te limites. Y ahí veían, vámonos a Acapulco, ¿no? Y gástate todo. Al fin Dios provee, igual que te estabas tronando los dedos, que lo hacías con miedo. Pero sí había abundancia. No. Para el que organizaba todo. No, bueno, por supuesto, ¿no? Pero también había y no lo culpo, porque a lo mejor ni siquiera el que exponía sabía lo que estaba diciendo. Hoy yo ya lo veo desde otros... Bueno, pero ya no lo sé, ¿no? Lo que yo sí creo es que en el origen de esto había un genuino interés por aprender. Sí, claro. Ese es el que te mueve. Ese es el que te mueve. Entonces, debido a eso, pues hay tantas escuelas y hay tanta cosa que te lo venden en el radio y tú dices, yo quiero eso, yo quiero ser como ella. Porque ella sí es feliz, ella tiene lana, tiene coche, tiene ese, todo lo otro. Y tiene espiritualidad. Tiene espiritualidad, porque nada más te muestran lo que les conviene, ¿no? Esa es otra. El maestro siempre te va a mostrar nada más lo que le conviene, para que veas que, mira, aquí donde estoy, funciona. Entonces vas, pagas el curso, haces tonterías y todo, terminas el curso y te das cuenta que sigues igual o peor. Porque nadie te explica que durante esta transición en tu vida de aprender, de desaprender cosas, de aprender otras, te empiezas a mover en energía. Y entonces a veces, en vez de ir para adelante, parece que vas para atrás, porque te empiezan a llegar crisis de todos lados. Y tú dices, no, pues estoy peor, ¿no? Mejor ni le hubiera entrado. Claro. Entonces también, a mí también me pasó que tenía que ser de cierta manera, vestir de cierta manera, ¿no? Limitarme de cierta manera. Y algo que a mí me pasó, y bendito Dios, de verdad, logré verlo, era reprimir mis emociones. Porque a mí me decían, es que si tú te enojas, pues no, ¿cómo? Ya no eres coherente. Simplemente con ser reikista. Tú ya das terapias, ya tienes tu consultorio, y entonces tú ya no te puedes enojar. Ay, no, porque soy reikista. Me van a ver en la calle. No, yo tengo que ser toda bondadosa y buena onda, aunque me esté cargando el diablo. Pero como a mí me lo venden así, entonces así lo compro. Porque si soy así, voy a cumplir esos puntos para llegar al reino de los cielos, ¿no? Oye, pero entonces ahí la cuestión, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Hay una realidad objetiva, ¿no? Y el hecho de tú violentarla, el karma era mayor para ti, o sentías que el castigo era mayor. Claro. ¿Sabes que ni siquiera castigo? El ego
te dice que tienes que ser, que tienes que tener el estilo, y que tienes que atraer toda esa felicidad que nos habla la Matrix. Pero tu alma sí sabe lo que quiere. Así es. Y tu alma pactó porque te pusieran ahí como pequeños avisos cuando se te estuviera olvidando. Y es a lo que aquí llamamos pruebas. Así Que me vino una prueba o me vino un castigo o me vino el karma. No necesariamente. Es tu alma que está consciente de lo que quiere y tu alma grita, recuerda, almita, ¿no? Recuérdame que tú y yo decidimos esta forma de evolucionar. Y como esta no es la forma más adecuada, pues ¿sabes qué? Te tengo que lanzar una piedrita para que te acuerdes que te estás... a ver si reaccionas. Entonces, la gente, decimos a veces en la iglesia, es mi castigo. En este sector decimos, es mi prueba. ¿Y a quién le interesa castigarte y a quién le interesa ponerte a prueba? Pues sí. Solo son palabras. Solo son palabras, son creencias que así te enseñaron. Sí, finalmente tu alma, que es la sabia, que es la que te va a guiar, así es, pues es la que va a determinar qué situaciones te van a revelar y te van a estar recordando. Y esas situaciones se te van a presentar, te guste o no te guste. Exactamente. ¿No? Y lo puedes vivir padre o no. Hablando de estas situaciones que la vida te va presentando, yo creo que uno de los puntos más interesantes es cómo reconoces a tus maestros. Claro. ¿No? Tú que lo viviste. Pero antes de eso, nada más déjame enlistar otros datos, porque me parece importante, ¿no? Sí, que la gente diga a ver si estoy por ahí o no. Muy bien. Esto que decíamos, fobia al enojo. No me enojo porque entonces ya me estoy saliendo de lo que es. Si yo estoy dando terapia, ¿cómo me enojo, no? Excesiva compasión. ¿No? El límite. El opuesto. El opuesto. El opuesto, así de, sí, aunque tú digas me cae regordo y ya me tiene hasta el tope, pero tú, ay, sí, yo te aguanto, no te preocupes, ¿no? Límites débiles, ¿qué tal eso? Pues sí, porque te vuelves una persona débil. Claro. ¿no? Ay, Normita, ¿me das este? ¿Y no tú? quiero, pero tengo que ser buena persona, claro, entonces se lo exacto, presto. Entonces me lo das, aunque tú te quedes. Entonces ya generaste en ti ¿no? Un enojo, una frustración, ¿no? Pero Claro. como eres bien espiritual, como te están diciendo, mira, allá está la iluminación, ¿no? O sea, si no, vas perdiendo puntos, ¿no? Sí. Pobre inteligencia emocional. Claro. ¿No? Bueno, al no plantearte límites, también permites que cualquiera pase sobre ti, ¿no? Y sobre tus Totalmente. emociones. No estás dándole el valor a tus emociones. Exacto. Entonces de ahí se empiezan a generar varias cosas, ¿no? Otras también que empiezas a participar en reuniones o en programas masivos, no sabes ni lo que es, pero como te suena espiritualidad y como te suena el reino de los cielos, entonces ahí vas y te metes, ¿no? Te vuelcas de todo eso, aunque de repente tú dices, pues yo qué carajos hago aquí, ¿no? Cantando estas cosas cuando pues a mí ni me late, ¿no? Y no te das cuenta hasta que ya te ves inmersa en eso, ¿no? De algo tiene que servir, piensas, ¿no? Sí, pues sí te sirve, porque al final después te das cuenta, pues, la balanza, ¿no? Tú empiezas ya a evaluar, ¿realmente esto sí me servía? ¿Realmente esto no me servía? Entonces, en ese acomodo, donde tú ya empiezas a ver, empiezas a tener como esta conciencia, pues sigues estudiando y te sigues topando con maestros como que pues buena onda o sea, ya me llegué a meter en cada cosa. ¿Cómo reconoces a los que verdaderamente son tus maestros? Fíjate que yo los reconocí porque en mí se sentía bien, yo me sentía bien estando en ese lugar, ¿sabes? Sí, claro. Yo me acuerdo que una vez conocí un chavo que daba meditaciones. Y nos dijo, vénganse, cobro muy baratas, ¿no? Vénganse. Yo me acuerdo que cuando nos dio la dirección, ahí voy, ¿no? En búsqueda de la felicidad. Cuando llegó, y lo comento y no lo hago por juicio, sino porque quiero explicarles cómo me sentí. Llego y veo el edificio muy feo, mugroso, nada de mantenimiento. Entonces yo dije, ay no, yo creo que aquí no es, porque si es un maestro que medita y todo zen, pues no creo que viva aquí, ¿no? Entonces dije, no, pues no. Total que le hablo y digo, oye, es que estoy aquí, estoy abajo. Sí, pásale. Ay, canijo, bueno, vamos, ¿no? Y entonces yo entre mí, no juzgues, tú ve, tu maestro, algo vas a aprender. Y ahí yo parecía que estaba entrando como a un antro todo oscuro. Ay, no, horrible. Escaleras, fierros. Llegué al departamento de este chico, yo era la primera que llegaba,
Yo decía, madre de Dios, ¿dónde viene? Era un departamento que él oscuro, lo iluminaba un foco morado, o casi rojo, morado, y se veía oscurísimo. Es más, o sea, muy mal, olía mal y todo. Y yo decía, no, pero ¿cómo estoy aquí? Y fui la primera que llegué. Entonces le decía, ¿y cómo, por qué estamos así si vamos a meditar, no? Sí. Es que yo juego con la cromoterapia, entonces el color morado transmuta. Y yo dije, bueno, pero a mí no me latía, ¿sabes? Yo como que decía, híjole, es que ¿dónde estoy? Yo tenía ganas de pararme y salir corriendo. Pero como vi que empezaron a llegar y todos, ay, qué buena onda, y saludaban así con toda la buena onda al maestro. No, pues me quedé. Durante la meditación yo me sentí muy mal, se los juro, y yo no sabía mucho de esto, pero yo dije, me está robando mi energía, así. Porque yo sentía horrible, yo dije, yo ni ganas de cerrar los ojos tenía. No, fue terrible. Bueno, pero esa es una gran forma que tú nos dices, una gran fórmula de poder entender y estar atentos a lo que sucede alrededor tuyo para captar la energía que sientes y decir si es mi maestro o no lo puedo aceptar. ¿No? Sin duda la intuición como gran maestro. ¿Ya no volviste? No, fue inicio y fin, y de hecho después me mandaba correos y yo, gracias, no puedo, bye. O sea, ya no regresé. Porque ahí yo dije, no, a lo mejor eso no es para mí, a lo mejor para otros sí, para mí no, porque a mí no me vibra, no es lo que yo necesito. Oye, Almita, siguiendo con estos relatos, ¿qué te parece que vamos a un corte y nos sigues comentando qué otros factores debemos tomar en cuenta para que este asunto de la espiritualidad no deje de estar de moda, pero estemos atentos, ¿no? A estas... Si estamos en una espiritualidad real, ¿no? Congruente, yo le pondría una espiritualidad congruente, o simplemente estamos en una espiritualidad de moda. ¿No? Muy bien, pues no se vayan, volvemos en un momento hablando de este increíble tema. Volvemos. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Próximamente. Expo Magnitud Holistic. Otoño 2017. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, y ya de nueva cuenta, aquí como verán, aprovechamos todos los cortes comerciales para comentar y seguir platicando sobre el tema. Y ya estamos de regreso hablando de la espiritualidad que está de moda, tocando algunos puntos que hay que tener como atentos para no dejarnos llevar por esta emoción. Me suena a la película El Diablo Viste de Moda. ¿Viste? Pues mira, parece que no, pero lo interesante, y me gusta mucho, fue a propósito del tema, creo que fue una publicación que leí de Miguel que dice, ojalá que cuando esto pase de moda, todavía mantengamos nuestro gran objetivo, ¿no? Visible, que es finalmente, pues, hacerte como mejor ser humano, estar más conectado, no sentirte solo, saber que formas parte de algo mucho más grande que tú. Y ojalá que cuando todo esto pase, todavía nos mantengamos aquellos grandes idealistas trabajando por algo más, ¿no? Pero en este camino, Almita, tú nos querías comentar otro punto interesante que tiene que ver con este bypass de la espiritualidad. Nota. Y bueno, cerrando el punto anterior, yo resumiría, si algo no te late, si el maestro que estás ahí, o el lugar, o la cosa que estés aprendiendo no te late, no te vibra, llégale. ¿No? Por muy caro que te haya costado. Por muy caro, por muy barato, porque hay cosas que te regalan, llégale, ¿no? O te dicen, primera clase gratis, pero después, ¿qué crees? Ya te cuesta $5,000. Ay, sí. ¿Y qué crees? Ya me debes la mitad. Ay, cabrón. Oye, yo diría que incluso desde los precios que ahora ves, que fue una moda al principio, entre más caro, más como exclusivo era el privilegio, más que o más pronto ibas a hacerte iluminado por el conocimiento que ibas a recibir. Yo creo que eso también ha pasado de moda y ahora ya no te dejas llevar tanto por eso, ¿no?
a propósito de la misión de Pursue, pues es que abres el conocimiento a todos. Entonces también tengan cuidado con estas grandes tarifas que antes era como una cuota para pertenecer a ese selecto Y grupo que de te, iniciados. hasta cierto punto sentías que era seguro. Ujú. Por que el eso te precio te garantizaba. garantizaba que te estaban dando lo mejor que pudiera Exacto. existir en cuanto a esa técnica. Exactamente, tienes razón, Lupita. Otra cosa es que usamos la espiritualidad para justificar nuestro fracaso o no hacernos responsables de él. Claro. O sea, es que así tenía que ser. O Dios así lo quiso. O sea, te sientes bien frustrado y todo, pero Dios así lo quiso, Claro. ¿no? Es que todo es evadimos, perfecto. todo es perfecto. Claro. Y entonces evadimos esas responsabilidades de que cada uno tome la rienda y digas, pues sí, yo la regué, tomé una buena decisión o tomé una muy mala decisión y no aceptar. Aprendes y Dices, dices, pues ahí fue, ¿no? ¿Sabes qué? Nuevamente es esta evasión que volvemos a repetir. Por un lado decimos es karma, la situación que estamos viviendo es un karma, el estar nuevamente viviendo esta experiencia. Pero nuevamente el lenguaje se desvirtúa cuando decimos todo es perfecto. Así es. Para lograr entender el sentido real de todo es perfecto, hay un análisis profundo del aprendizaje, para qué esta emoción, a dónde me lleva esta emoción, qué aprendí de esta emoción, qué tengo que resolver de esta emoción, y después de todo ese camino podrás decir todo es perfecto. Claro. Así Pero es. no puedes decir desde el inicio A priori, ¿no? todo Antes es de la perfecto, experiencia. antes de la experiencia todo es Así es. perfecto, Qué porque bueno que lo entonces mencionas. estás evadiendo. Qué Tienes bueno razón. que lo mencionas porque esto es así, porque efectivamente sí, todo es perfecto, pero ¿desde dónde? Desde la responsabilidad de que Exacto. has recorrido este camino que hoy mencionaste, o desde la irresponsabilidad porque me da miedo aceptar que la regué, me da miedo aceptar mis acciones. Claro, Claro. eso es libre albedrío. Claro. Si todo es perfecto, ¿dónde se queda tu libre albedrío? Así Viéndolo es. desde no actuar y decir todo es perfecto, o actuar inconscientemente sin hacerte responsable de tu libre albedrío, es. decir todo es perfecto, es miedo a afrontar tu responsabilidad. Por supuesto. Si una vez que aceptaste todo el camino, lo viviste, te tiraste, lloraste, te levantaste, perreaste, ¿no? Te pusiste con toda la energía del momento, pero llega después la calma y dices, entiendo por qué pasó. Así es. Hasta ese punto podrías decir, todo Todo es es perfecto, perfecto. porque Exacto. accediste a la voluntad y al ¿Sabes movimiento. que me encanta, Lupita? Yo ahorita pensé, cuando evadimos, como decía Almita, el dolor o esto de no, ¿para qué sufrir ante la muerte y esto? Es bien difícil, pero cuando te permites sentir en plenitud cualquier cosa que estés sintiendo, yo ahí es cuando creo que está el gran aprendizaje. Es lo que tú dices, suéltate, grita, berrea, aviéntate, siente el profundo dolor y te das cuenta que ahí ese dolor no lo tendrías en ninguna otra situación hasta que te lo permites. Así es. Y es entonces el gran maestro del aprendizaje, decir, sé que tengo que pasar por esto, no hay otra salida, atravesarlo y después de eso sabes que no vas a ser el mismo. Y todo es perfecto ahí. Y entonces, ahí es perfecto. Ahí- me encanta, ahí me sí. encanta esta parte de Así. permítete sentirlo, no lo evadas. No, Y te haces responsable. Claro. Comienza a ver entonces, ahora sí, una conciencia de hacerte responsable. No como yo que me decían, pues da la renta y vete a Acapulco, no Sí. te limites. o no te enojes en ¿no? pleno periférico No te cuando te están enojes. aventando el carro. No, arriésgate. ¿A Sí. qué le tienes miedo? Sí, exacto. Se te va a devolver y te ibas al viaje, regresabas Claro. y sin pagar la renta. Y la irresponsabilidad. Entonces, Sí. ya no pagué, ¿no? entonces se me generó una frustración y se me generó un enojo, pero Claro. ¿sabes qué? Ay, no, todo es perfecto. Pero avanzaste Ay, en el pues no. camino espiritual. Pues Es como haber pagado ¿no? diezmos, ¿no? Es como Imagínate. similar a dar diezmos y entonces obtienes pedacitos pues Dios, del yo creo que cielo. nada más se está riendo arriba y decía, esta pobre. No, bueno, era parte de Bueno, lo que te por tocaba decir, aprender. Sí, ¿no? finalmente Sí, es claro. el libre albedrío el Claro. que determina nuestro actuar. Así es, Ujú. así es. Adoptar nuevos hobbies, intereses y creencias porque está de moda, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. Me visto de tal manera porque entonces, pues así se visten y así llegó la iluminación. Claro. Y no te vistes, porque hay maestros que se visten, que yo me pongo mi turbante y me pongo mi Pero hay un mi sentido atuendo, pero, profundo, ¿no? pero ahora ya lo veo desde dónde, ¿sabes? O sea, ya sé por qué. Ya sé por qué te puedes poner esta pulsera, ya sé por qué te puedes poner este collar, por qué te puedes poner un turbante, por qué te puedes poner un gorro. O sea, ¿desde dónde?
La diferencia es cuando no lo sabes, pero como Claro. tu maestro se lo pone o te dijeron, pues tú también lo haces. Pero ni preguntas, ni siquiera lo sientes, pero te lo pones. Claro. Te pones el ayate porque pues así ya vas a encontrar la iluminación y no es así. Pero digamos que eso también sucede en el inicio, ¿no? Tú sigues la Claro. instrucción porque estás en esa creencia también de que ellos saben, porque han avanzado un poco más en el sendero. Ujú. Y entonces confías en que Ujú. a través de esos rituales que deben de tener algún sentido, pues te va a ayudar. Así Y es. es bien difícil al principio, hasta que tú mismo, que ya has avanzado, ya entonces permites que sea la intuición la que te diga, no es Y por que no ahí". te lo impongan, porque esa es otra. Nadie te debe de imponer nada. Esa es otra. Y debes de estar bien alerta. Porque si alguien te impone algo que debe ser así para que tú esto, entonces tampoco, porque no estás siendo libre. Y Claro. sabemos que en una espiritualidad tú tienes que ser libre. Oye, si es que estás tocando nuevamente un tema que puede traer mucha polémica. Claro, ¿Desde dónde estoy diciendo que soy libre? así Exactamente. Porque también hay que entender que hay ciertos límites y Ujú. cierto discernimiento en cada técnica. Ujú. Y si una técnica te dice, ten precaución, simplemente te voy a poner de ejemplo Reiki, es. Ajá. que manejamos energías. Trabajar con energías es un compromiso y es una responsabilidad. Así Claro. es, así es. Cuando estás en el momento de rebeldía, que no es necesariamente libertad, sino rebeldía, dices, ¿por qué lo voy a tener que hacer así? ¿Por qué si yo lo puedo hacer de esta y otra manera? Y te Ujú. saltas al maestro. Así es. Porque es. también es una realidad. Claro. Es cierto. Que, Sí, que sí. puedes confundir entre es que yo quiero mi libertad y me están atando, o lo que pasa es que no te quieres disciplinar. Eso. Hay que tener mucho cuidado porque también yo creo que dentro de esta como modernidad se perdió la rigidez de la antigua tradición iniciática, por Ujú, ejemplo, ujú. ¿no? Antes, cuando tú sabías que estabas en un camino de iniciación, sabías que no era nada fácil y que no cualquiera estaba dispuesto a recorrerlo. Y ahora a propósito de estos nuevos maestros, de estas nuevas técnicas, es tan fácil que también dan como la oportunidad de que cualquiera lo tome al cotorreo, ligera, al sin cotorreo. la certeza de voy La a seguir la responsabilidad. instrucción porque así se me es dada. Y Así tienes es. razón, Lupita, ahí también te expones a Sí. que por una cuestión de porque voy a seguirlo, yo debo de saber más, simplemente me voy a conectar, hagas mal uso de la técnica Así y luego es. vengan efectos Claro. no deseados tan Y ha aceptables. pasado, que cada quien hace lo que quiere, desobedece al maestro, desobedece lo que se ha hecho como tal. En su frase de soy libre, de soy libre. y Así es. nadie me va a limitar imponer. y nadie me va a decir que no puedo crecer. Así es. Pero están faltando También. al respeto a la técnica, que seguramente igual la persona que lo dio tuvo que haber canalizado, llevado a su propia experiencia, ponerlo en práctica. Y digo porque las técnicas que conocemos no vienen, la mayoría tienen un parteaguas de un maestro, de un iniciado, que pasó por la etapa también del ego, que pasó por la Ujú. etapa Por de la supuesto. ignorancia, Ujú. pasó por la etapa del enojo, hasta que reestructuró su técnica y dijo, es esta. Así es. Y nos estamos nosotros beneficiando de esa técnica, pero hoy por hoy también la estamos echando a perder por el ego, por la manipulación, por el lucro, por lo que quieras, pero también hemos echado a perder. Esto ya no es de los primeros maestros, esto ya es a partir de que también tanto conocimiento, pues viene también el ego y el Nos hace currículum. soberbios, ¿verdad? Nos sí. vuelve en Es que es cierto una línea sentido. muy delgada. Tú puedes Sí. empezar con cierta ética, con cierta conciencia, y hay maestros que tienen una conciencia muy elevada, pero que también se han perdido, porque hay una línea bien delgadita, y sigues creyendo en ese maestro. Pero tú, ¿cómo te vas a dar cuenta? No, volvemos al inicio. ¿Qué es lo que sientes tú? Claro. ¿No? Porque efectivamente, maestros, y todos podemos tropezar sin darnos cuenta. Oigan, si me permiten, ahí es donde yo recuerdo alguna frase también de los grandes maestros de la antigüedad, cuando uno de sus discípulos ya se sentía iluminado y sentía que por un momento de meditación profunda había llegado al éxtasis y ya tenía todas las respuestas, y llegaba así de maestro, por fin sentí que es la alegría total y todo. El maestro lo miraba y decía,
pues sigue meditando otras 400 horas más, ¿no? Porque el maestro ya sabía lo que implicaba esos pequeños chispazos. Otra que me encantaba, que el maestro, que llegaban los alumnos a las escuelas, a los lugares de entrenamiento, y decía, maestro, ¿y cuándo me voy a iluminar? ¿Cuándo voy a empezar a entender los grandes misterios? Y el maestro lo miraba y decía, barre, hijo, barre, ¿no? En este sentido, bájale al ego, todo llegará a su momento, pero por supuesto que es un camino de no fin. Claro, ¿no? nosotros somos reikistas y sabemos la historia del maestro Mikao. Sí. Maestro, ¿cómo alcanzó la iluminación? Exacto. También el maestro Mikao en ese periodo de ego. ¿Cómo Claro. alcanzo la iluminación? Muérete. Exacto. ¿Cómo? Sí. Regresaba al día siguiente. ¿Cómo alcanzo la iluminación? Yo creo que la pregunta era, ¿qué moda, qué estilo, qué Claro, libros, o sea, cómo, ¿por no? dónde me voy? Oye, ¿por todos, dónde me voy? todos queremos tomarnos Sí. una pastillita que Sí. te haga así despertar de los Pues es sentidos, eso. llegar al Sí. nirvana, ver cómo es y bajar y le recordar. vuelven Por a eso decir- existe todo lo que existe, ¿no? Claro, y le vuelven a decir muere, hasta que entiende Lo que le quieren que decir. el camino de la iluminación es el solo por hoy. Solo por hoy. No, Y qué en ese hermoso. camino del solo por hoy, es todo el tiempo de quién eres tú a partir de lo que ves en el otro. Porque ningún principio te habla de vete a un valle, aíslate, estudia. Todo nos habla de cómo te Las relacionas con los relaciones, demás, Sí. y esa es la relación que tienes contigo mismo. Qué maravilla, Qué ¿no? Ese es el increíble. camino de la iluminación. Pero en lo que tu mente muy racional, muy material, puede captar realmente lo que te quieren decir los maestros, que ya están como más despojados de ego, te enfrentas a muchos momentos de enojo y de rebeldía, que te hacen, por supuesto, trascabillar y en muchos casos también, pues muchos se van también, ¿no? Por este asunto de no me dejan ser aquí o no es el camino indicado, porque no me están dejando sentirme como yo quiero o experimentar lo Ahí que es yo donde quiero. podríamos diferenciar el verdadero maestro, Por supuesto. el verdadero maestro y del falso maestro. Ujú. El verdadero maestro te va a situar en la realidad de tu ego. Y el falso maestro Te lo va a ensalzar, quizás. te lo va a ensalzar o te va a poner una bandeja. Ujú. eh, Con mieles, con... sí, Igual con la y idea tú de te que lo no mereces, te vayas. ¿no? Y tú te mereces Ajá. todo. Igual con la idea también, hablando de este mundo un poco materializado, que no deja de estar exento, pues de que sea un cliente más, ¿no? También, que lleguemos también a tocar ese asunto que también nos lo ha dicho Miguel González, cuando hay como mercantilismo de las técnicas, pero no con el afán de ayudar, sino como bien has dicho, Elmita, de hacer un negocio. Eso. Y otro Al punto, 2x1. Al 2x1 además, ¿no? Otro punto que va muy ligado con lo que decíamos. Juzgar a otras personas por expresar su enojo, aun cuando es necesario, ¿no? ¿Por qué se enoja? Ay, Lupita, ¿ya viste por qué? Normita, ¿por qué se enoja, no? No que muy reiki, no que muy iluminado y mira cómo se enoja, ¿no? Claro. Entonces también no te das chance a expresar esas emociones. Te reprimes tanto, entonces te pierdes ya. Te perdiste, ya no cumpliste y entonces dices, pues a ver, entonces ahora, como esta técnica no me dio, entonces volteo a ver otra y a ver esta que me da. Y así te vas, ¿no? Te vas a ir así en la medida en que no seas responsabilizando a la técnica. responsabilizando al de allá enfrente. Pero la aparte técnica, al maestro. sin que logres realmente profundizar en el conocimiento, Así ¿no? es. Solamente como ya pasé ahora voy a ver qué nueva Y cosa yo me siento encuentro. que lo ven como si fuera la carrera de que, no funciona en química, pues ahora me voy a contabilidad. No funciona en contabilidad, ahora me voy a... ¿O dónde me da más beneficio? O esto me deja, ¿no? Porque hay maestros, o sea, ya le ven así. A mí me ha pasado que me dicen, tú haces esto, sí, yo hago. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto, en el negocio? Y yo les digo, no. Porque, digo, no das regalado, pero tampoco se trata de hacerte rico a través de esto. Porque no se vale. Debe de haber un equilibrio. Pero hay maestros que ven, mira, la caja registradora así, clink, clink, ¿no? Y entonces ya empiezan, y entonces ahí es donde dices, no, pues sabes qué, con permiso, porque esto no me está funcionando. ¿Por qué no me funciona? No porque me lo digan allá, sino porque en ti sabes que no es coherente. Y entonces cuando tú empiezas a ser responsable de lo que estás haciendo, si tienes la cursitis, porque estás en todos los cursos y no profundizas, entonces, ojo, ¿para qué lo quieres, no? Preguntarnos, si yo voy a estudiar esta técnica, si yo voy a estudiar Reiki, si voy a estudiar yoga, si voy a estudiar Kundalini, si voy a estudiar lo que vaya a estudiar, espiritualmente hablando, pregúntate, ¿para qué lo quiero?
para servir y darte cuenta que lo primero es que te tienes que hacer responsable y que no vas a estar tú culpando a Dios y a la técnica y al maestro de tus fracasos o porque no lo conseguiste. Yo en un momento me sentía frustrada porque decía, pues no que yo iba, no que toca la puerta de los cielos y se te abrirán las grandes riquezas. La puerta de los cielos, ajá. ¿No? Este dicho, ¿no? Sí. Toca la puerta, el reino de los cielos y San encontrarás. Pedro durmiendo. Sí, yo dije, yo ya la toqué, ¿qué onda, no? Pero porque no era el camino, Claro. ¿no? Cuando vas como que con el dinero de frente o porque quiero pertenecer o porque me acepten o porque vean que miren qué bonita soy, yo no me enojo, ¿no? Y son unas de las grandes tentaciones también de este ámbito holístico, porque hay técnicas que con una técnica ganas en un fin de semana o ganas más fácil. Y hay técnicas que solo por hoy, ¿no? Vas más tranquilo. Claro, como en este frenesí de la espiritualidad te alocaste y renunciaste a tu trabajo y renunciaste al beneficio que te daba esa actividad laboral, que también era una bendición. Pero como te volviste espiritual, ya no quisiste estar en el ámbito profesional, te alocas, renuncias. Ya no están a tu nivel de conciencia, Sí, dices. sí, claro. Renuncias y después hay que cubrir, pues ¿quién lo va a cubrir? Pues el negocio. Pues el negocio espiritual. Pero todo es perfecto, sáquese. Ujú. Irresponsable por no saber decidir y por nada más irte de bruces en un Exacto. boom que se llama espiritualidad y que hoy por hoy no es más que ir hacia adentro y decir, ¿realmente esto lo quiero? Y si no, hay otras cosas con las que puedes hacer un muy buen negocio, Exacto. ¿no? Que no es propiamente, pues, engañar al otro, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes y hay que ser coherentes con lo que uno siente. Y vuelvo a lo mismo, si a ti no te vibra, no te late lo que estás haciendo o con el maestro que estás, agradécele y ve a buscar lo que verdaderamente te vibre. Y no te vayas hablando mal de tu maestro, que finalmente tú lo elegiste. Por supuesto. Y eso habla de ti. Algo tenías que aprender. Claro, y eso Porque habla de ti, ¿no? muerdes la mano que en algún momento dirían que te da de comer. Y muerdes esa Hablas mal mano, de tu maestro, ¿no? hablas mal de ti. Es un reflejo, está Lupita. mal. Ujú. Hay un dicho Sí. que dice, la cuchara saca lo que tiene la olla. Si tú hablas mal de la persona que en algún momento reconociste enseñó, como un claro. maestro, no hablas de nadie más excepto de tu ser y de cómo tienes el alma un poco Así hecha es. bolas. Entonces, Así que aguas que lo que escriben en Facebook, porque a veces ponemos unas cosas que uno dice, santo Dios, y la verdad es que yo cuando veo el Facebook y veo todas esas cosas de cómo critican y hablan del otro, digo, nada más es que están hablando de ellos mismos, ¿no? Con permiso, buenas noches. Dar terapia por Facebook, ¿no? Sí. Oiga, pues, Bueno, qué- pues todo esto qué es el mundo de increíble. la espiritualidad. Hay cosas lindas, hay cosas no tanto, es la dualidad. Si nos toca vivir en algún momento ese camino del boom espiritual, pero resulta que al final dices, ay, sí lo quiero, sí me quiero quedar aquí, pues profundiza. Y si dices, ay, no me gustó, pues cámbiale y se vale. Así que esto no es bueno, no es malo, simplemente es y hay que dejarse sentir, ¿no? Desde el ojo que Ojalá que les sirva todo esto. Si tienen dudas ahí, coméntenos en el chat, en Magnitud Radio, en el Facebook, como Caídas del Cielo. Coméntenos qué les parece, qué están de acuerdo, qué no. Y de verdad que nosotros les vamos a leer. Muchas gracias, Almita. Sin duda un tema muy interesante y puntos de reflexión para nosotros mismos Así saber es. en qué momento del camino andamos, ¿verdad? Pues sin Así duda, es. esas son las cosas que queremos seguir compartiendo. Un gusto, chicas. Gracias. Gran programa. Gracias, chicas. Un verdadero gusto y nos esperamos la siguiente semana a Claro, ver qué vemos nuevos la siguiente temas. semana. Y no se Tenemos. olviden de mirar al cielo. Porque en una de esas. Nos pueden ver bajar. Adiós. Hasta pronto. Adiós.